Hola compañeros y compañeras, buenas tardes. Pues felizmente el día de hoy, compañeros, terminamos lo que viene siendo nuestro curso de macroeconomía y de derecho fiscal, y por tanto terminamos lo que viene siendo un cuatrimestre más en tu carrera para profesionista. Y dentro de 8 días, antes de que se me olvide, pues hacemos el examen de macroeconomía, el derecho fiscal y obviamente las exposiciones. Así que al rato en el sub me van a decir, ya tengo algunos que me han dicho los temas que van a exponer tanto en macroeconomía como en derecho fiscal, para marcar lo que viene siendo tu famosa evaluación continua. Pero ahorita nos vemos en el Zoom. Bueno, estamos analizando por último tema lo que es la intervención del Estado en la economía. Ya visualizamos que para el sistema capitalista el Estado no debe de intervenir en la economía, porque la producción o la economía o el proceso productivo es una actividad que solo le corresponde y deben de manejar los particulares, conversos, nadie más. El Estado debe de dedicarse únicamente a lo que es la seguridad, la paz, la tranquilidad, el bien común, etcétera, etcétera. En cambio, compañeros, en un sistema socialista es al revés. El Estado es el rector, el que debe de regir y manejar completamente y de forma absoluta la economía. De hecho, recuerda que en el socialismo no hay propiedad privada y por tanto el Estado es el dueño y propietario de todos los medios de producción, es decir, de las empresas, las fábricas, la maquinaria, el equipo, los instrumentos y demás cosas o menesteres propios para lo que viene siendo la producción. Pero bueno, independientemente de este concepto dogmático de capitalismo y de socialismo, ya en los hechos, el Estado debe intervenir en la economía, compañeros, y de hecho interviene. En Estados Unidos interviene, a pesar de que es el prototipo o el ícono de un país capitalista. Pero visualicemos en qué aspectos el Estado interviene dentro de la economía, compañeros. Interviene en dos aspectos, en lo que es la fiscalización de los recursos públicos, vamos a ver en su momento oportuno, y la obra pública. Es decir, el Estado tiene la facultad de intervenir para fiscalizar los recursos públicos, las finanzas públicas, ese sería un punto. Y el segundo, compañeros, en lo que viene siendo la construcción de obra pública. Pero vayamos por partes para entender eso de la fiscalización del Estado, compañeros, o fiscalización por parte de la autoridad. Como lo hemos visto, compañeros, o tú lo sabes como administrador, las empresas manejan una gran cantidad de dinero. De hecho, uno de los fines de las empresas es generar ingresos, utilidades, ganancias. Negocio que no da dividendos, no da ganancias, pues no es negocio, compañeros. Empresa que no produce y por tanto vende y por tanto genera utilidades y ganancias, pues simplemente no es empresa. Independientemente del sesgo capitalista o del sesgo socialista, toda empresa, vaya la redundancia, que produce, que fabrica, que elabora, obviamente va a hacer la venta de esto y esto va a generar ingresos, utilidades y ganancias. En consecuencia, toda empresa, haciendo un paralelismo con el Estado, llega y maneja una gran cantidad de recursos. Piensa nada más cuánto dinero maneja diariamente Coca-Cola. Una empresa mundial, como lo hemos dicho, que se encuentra en todo el mundo, en todos los recónditos del mundo. Piensa, por ejemplo, cuánto dinero se maneja, cuánto ingreso llega a diario, independientemente de los egresos. Como buen administrador, tú ya sabes que dentro de la estructura de una empresa, área o parte fundamental es la selección de finanzas. Justamente la que maneja los ingresos, los egresos dentro de lo que viene siendo una empresa. Y dentro de la selección de finanzas, a grosso modo, están 3 departamentos básicos. Claro, hay otros más, pero vamos, para efectos de lo que queremos llegar, tenemos 3: el departamento de contabilidad, el departamento de auditoría interna e incluso muchas veces el departamento de auditoría externa. El departamento de contabilidad, como usted lo sabe mejor que yo, es el que registra los ingresos y egresos de la empresa. Es el que lleva de forma continua, de forma diaria, todo lo que viene ingresando y va saliendo de la empresa, la que lleva un control de lo que viene siendo justamente las finanzas de la empresa. Todas las operaciones, todos los actos comerciales que lleva a cabo la empresa, ella lo va registrando contabilidad. De esa manera, contabilidad, compañeros, al hacer su corte, bien sea diario, bien sea semanal, mensual, etcétera, determina cuál es el estado financiero de la empresa. Y con ello se hace el famoso estado financiero. Pero contabilidad, por tanto, al llevar el registro de operaciones y saber, por tanto, hace un balance y determina cuáles fueron las ganancias o las pérdidas.
Y de esta manera contabilidad nos va diciendo cómo anda nuestra empresa, si anda con un déficit o anda con un superávit. Que obviamente lo ideal y lo correcto es que exista este famoso superávit, es decir, estas famosas ganancias o utilidades propias de una empresa. Pero compañeros, estamos entre seres humanos y como seres humanos, pues muchas veces, pues ya saben, uñas amigas o lo que usted quiera, puede ser que contabilidad no reporte algunos asientos contables, algunos ingresos, o bien reporte algunos egresos, pero más allá de lo normal. De esta manera, contabilidad, que lleva la responsabilidad del registro de ingresos y egresos de la empresa y por tanto la evaluación del estado financiero y en consecuencia determinar la situación de la empresa en cuanto a un superávit, es decir, ganancias, utilidades, o en cuanto a un déficit, pérdidas, etcétera, etcétera. Dentro de una empresa, usted mejor que yo lo sabe, existe un departamento de auditoría interna. La auditoría interna es la que se va a encargar de revisar, de supervisar, de vigilar, de controlar que justamente contabilidad esté reportando debidamente los ingresos y los egresos. Auditoría es la parte de la empresa o el área de la empresa que se va a encargar de supervisar, de revisar el trabajo de contabilidad y por tanto de verificar que los números que reporta contabilidad sean los correctos, sean los exactos. Y en caso y en un momento determinado de encontrar algún faltante o alguna situación anómala, pues reportarlo para proceder inmediatamente, bien sea administrativamente, despidiendo al personal, al jefe de departamento, tomando algunas medidas, inclusive denunciar penalmente a la persona o a los encargados de esa área en cuanto a la comisión de algún delito, abuso de confianza, fraude, etcétera, etcétera, robo, ¿por qué no? Pero también las empresas son cuidadosas porque muchas veces, pues con motivo de que son departamentos, áreas de trabajo, hay convivencia entre las diversas áreas, puede ser que contabilidad y auditoría estén coludidos. Pues en el momento determinado el jefe de auditoría y el jefe de contabilidad pues tengan cierta amistad más allá de lo normal, quizás sean compadres, quizás sean familiares, y quizás ambos se presten, pues como se dice, para hacer sus chanchullos, para hacer sus tranzas, como decimos coloquialmente en nuestro país. Las buenas empresas, independientemente de la confianza al contador y al auditor, tienden a tener una auditoría externa, es decir, una área completamente ajena a lo que es la organización interna de la empresa. De hecho, muchos despachos contables se dedican a ese tipo de actividad, precisamente para evitar que con motivo de la amistad, de la familiaridad que se dan dentro de las áreas empresariales, un tercero en discordia, una persona que nada tiene que ver con el personal, que difícilmente los conoce, que difícilmente tiene amistad o alguna situación, se va a encargar de revisar la auditoría externa justamente a los estados financieros o al trabajo que hizo auditoría interna, compañeros. Dicen por ahí, más vale prevenir. Vuelvo a lo mismo, no sea que a lo mejor entre estas dos áreas pueda haber ahí algún chanchullo y pues auditoría solapa contabilidad y por tanto pues la empresa o el directivo no se da cuenta de ello. Auditoría externa, por tanto, va a ser el área, obviamente fuera de la empresa, ajena a la empresa, que se va a encargar de supervisar, de revisar, de vigilar, tanto los reportes de auditoría interna como también verificar que realmente estén bien en cuanto a las operaciones que se están llevando a cabo contabilidad. Bajo este paralelismo o bajo esta aplicación, recordemos que el Estado, compañeros, también recibe muchos ingresos. A través del curso, compañeros, tanto de macroeconomía como de derecho fiscal, que están en algunos temas íntimamente ligados, sabemos que los recursos que recibe el gobierno son muchos, a través de los impuestos, derechos, aprovechamientos, productos y varios conceptos más. Entonces, el gobierno federal maneja una gran cantidad de dinero, maneja sus famosas finanzas públicas. Son principalmente dos autoridades que manejan esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema Administrativo Tributario. Son las que se encargan de registrar, recaudar los ingresos, egresos y tener, por tanto, ambas, cuál es el estado de las finanzas públicas. Si las finanzas públicas son sanas,
si las finanzas públicas tienen algún problema y en consecuencia pues habría que buscar nuevos impuestos, habría que pedir nuevos préstamos. Ante lo que está pasando ahorita en la contingencia, pues no hay de otra, claro. Ahorita López Obrador está demostrando lo contrario en cuanto a no pedir préstamos. Pero compañeros, independiente de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema Administrativo Tributario, existe lo que viene siendo un auditor, compañeros, interno. También tenemos una secretaría, la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, para ser explícito, haz de cuenta que viene siendo como la auditoría externa de una empresa, compañeros. La Secretaría de la Función Pública, hagamos un poquito de historia, se da en el tiempo de Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988, como la llamada Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la SECOGEF. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la SECOGEF. Porque Miguel de la Madrid Hurtado, con el ánimo como su eslogan de campaña para convertirse en presidente de México, era combatir de frente a la corrupción, porque ya para entonces se había manifestado o ya se había hecho ya notorio la corrupción en el sector público. Arturo Durazo Moreno, y tantos otros más, gobernadores, etcétera, se habían enriquecido a costa del erario. Entonces, como una promesa de campaña, es que Miguel de la Madrid prometió acabar con la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el desvío de fondos públicos, que al final son dinero del pueblo, etcétera, etcétera. Y como uno de sus estrategias es que separa dentro de lo que es la Procuraduría General de la República en aquel tiempo el área que se encargaba de vigilar, supervisar el debido manejo del dinero por parte de los funcionarios públicos, por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, e inclusive pues reportarlo y denunciarlo, más que denunciarlo, proceder. Como Procuraduría tenía la facultad de proceder legalmente, penalmente, en contra de esos malos servidores públicos. Todo quedó pues con un buen deseo, una buena intención. En los tiempos de Vicente Fox se sigue manejando esta política y la transforma nada más de nombre, ya no es SECOGEF, Secretaría de Contraloría General de la Federación, se llama la SECODAM, Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, compañeros. Mismas funciones, mismas atribuciones, quizás un poquito más, pero todo con la intención de vigilar los recursos del país, vigilar las finanzas públicas y evitar el desvío, las corruptelas y demás tipos de situaciones. Ya con Felipe Calderón y con Peña Nieto se convierte en lo que hoy sigue manteniéndose como la Secretaría de la Función Pública, que insisto, para ser explícito, viene siendo como el auditor externo del gobierno federal, administrativamente hablando, porque sigue siendo una dependencia del Poder Ejecutivo, es decir, que depende del Poder Ejecutivo, pero que su principal función es justamente eso, revisar, vigilar, supervisar el debido uso, manejo, distribución, erogación, gasto de los recursos públicos que recibe el Estado para mantener finanzas públicas sanas, compañeros. Esto es desde el punto de vista administrativo en cuanto al Poder Ejecutivo. Pero, compañeros, el Poder Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión, tiene otra autoridad más que también se va a encargar de vigilar, de supervisar los recursos, las finanzas públicas del país. La Secretaría de la Función Pública lo hace en cuanto al Poder Ejecutivo, en cuanto a todo lo que son las secretarías de Estado, organismos centralizados, etcétera, etcétera, incluyendo al propio presidente. Pero como dependencia o parte que depende del Poder Ejecutivo del presidente, pues puede darse el caso de que, siendo yo subordinado del presidente, pues difícilmente lo denuncie, o difícilmente saque a colación lo que está pasando, o que por instrucciones del presidente me llegara a decir no toques a fulano, no toques a perengano, etcétera, como se supone se dio durante los gobiernos neoliberales y nada más nos dieron a tole con el dedo a través de esa secretaría. El Poder Legislativo Federal, Congreso de la Unión, o también llamado Congreso General, que aglutina a la Cámara de Diputados y de Senadores,
tiene un órgano especial llamado Auditoría Superior de la Federación. Y esta Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo Federal y cuyo nombramiento del auditor está a cargo de ellos mismos, siempre y cuando haya consenso de la mayoría de los diputados y de los senadores, dado que está integrado por diversos partidos políticos, etcétera, etcétera, es el que se va a encargar de fiscalizar, de revisar, de vigilar, compañeros, los ingresos o el dinero que tiene el Estado y que maneja el Estado. Su debido manejo, su debida administración, compañeros, porque la Auditoría Superior de la Federación, la ASF por sus iniciales, Auditoría Superior de la Federación, es un órgano técnico especializado, de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión. Es decir, a pesar de que forma parte del Poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados, tiene autonomía técnica y de gestión, es decir, se puede manejar por sí mismo. No requiere de los diputados para que le den órdenes o le autoricen. Él tiene esa autonomía, ese poder. Y se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes. Sí, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. De fiscalizar los recursos públicos, compañeros, en los órganos constitucionales, órganos autónomos y muchos más. De esa manera la ASF, compañeros, va a vigilar que los recursos asignados al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que son bastantes, tengan su debido uso, su debida utilización, que no sean motivo de acto de corrupción, motivo de enriquecimiento ilícito, para que, como se dice, dentro del caló político, entran pobres y salen millonarios. Y ejemplos, pues tenemos muchos. Ahora que usted se está enterando a través de las noticias, como te lo he indicado, te irás dando cuenta de cómo se han ido creando esto. De hecho, Peña Nieto tiene fama de que es uno de los gobiernos más corruptos, o fue de los gobiernos más corruptos, sin verdad que todos los demás también tienen cola que les pise. De esta manera, la Auditoría Superior de la Federación va a revisar a los tres poderes, serán autoridades, serán la máxima edad, pero se supone que este órgano técnico especializado tiene esa facultad para revisar, para checar los ingresos y egresos. Y no solamente de los poderes públicos, sino también de todo lo que son los entes públicos federales, organismos descentralizados, empresas paraestatales, compañeros, que el gobierno también tiene, justamente para, una vez lo vimos, para poder manejar el área operativa del gobierno. A guisa de ejemplo tenemos a Banobras, tenemos a Bansefi, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tenemos el IPAP, el Instituto de Protección al Ahorro, compañeros, tenemos al mismo SAT, a los pronósticos deportivos, Nacional Financiera, Lotería Nacional, tenemos lo que viene siendo el CONDUCEF y otra gran cantidad de entidades federales que gozan de autonomía, de independencia del Poder Ejecutivo, pero que siguen dependiendo del Ejecutivo. Otros ejemplos más son el IMSS, son el ISSSTE, son la UNAM, el Politécnico, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex o Petróleos Mexicanos. A pesar de su independencia, de su autonomía en cuanto al Poder Ejecutivo, no están exentos de que también, compañeros, el gobierno federal, la Auditoría Fiscal de la Federación o Superior de la Federación, supervise y cheque, porque ellos también reciben gran cantidad del presupuesto de las finanzas públicas. El presidente a través de Hacienda es el que reparte el dinero, el que da el dinero. Pero la auditoría y relativamente la Secretaría de la Función Pública se encargan de que al menos se ejecute o se emplee correctamente o debidamente, compañeros. Pero no solo eso, también se encarga de revisar, compañeros, lo que son las entidades federativas, los estados. Porque obviamente todo esto tiene un reparto de presupuesto, el Ejecutivo Federal reparte cuánto le corresponde a cada uno de los estados, independiente de que cada estado también tiene sus propios ingresos y por tanto también lo va a repartir. Pero se llama Auditoría Superior de la Federación, compañeros. Independiente de que también hay auditores internos dentro de cada uno de los estados.
Por si fuera poco, también los municipios son objeto de fiscalización, son objeto de revisión, compañeros, por parte del Estado a través de estas entidades, precisamente para, vuelvo a lo mismo, evitar los desvíos, evitar los enriquecimientos ilícitos, los fraudes y demás comisiones de delitos, compañeros. Pero no nada más se incluye lo que es el Estado, también se incluye a las personas físicas y a las personas morales, es decir, a los particulares que no tienen nada que ver con como autoridades, pero se entiende que son las personas físicas y las personas morales o cualquier otro tipo de persona cuando, compañeros, ellos reciban o ejerzan o manejen recursos públicos federales. Muchas veces, como tú bien lo sabes, el sector privado proporciona bienes y servicios al Estado. Y puede ser que por ahí, compañeros, la persona física o la persona moral esté cobrando de más o esté encareciendo su producto, obviamente en colusión con lo que siendo algún funcionario público. El ejemplo que siempre te he puesto muchas veces. Fíjate lo que significa para Pemex hacer una compra, no sé, de 1,000 pares de zapatos para todos los trabajadores de las plataformas de petróleo. Lo que significa hacer un pedido por unos 5,000 o 10,000 cascos o quizás más, justamente para lo que viene siendo los trabajadores del petróleo, los uniformes. Fíjate lo que significa comprar desde los cubrebocas, inyecciones, medicinas, batas, todos los insumos que se requiere un hospital y todos los hospitales que incluye el famoso sector salud. Entonces son grandes compras que implican miles o millones de pesos y que pues ahí pues se prestan para muchas cosas. Tanto por parte del proveedor, de la empresa privada, como del mismo funcionario público que van a negociar y que van a acordar cierta cantidad a favor del beneficiario siempre y cuando él pueda con sus influencias hacer que la empresa que me está ofreciendo cierto dinero pues sea la ganadora del concurso y en consecuencia llevamos las ganancias, compañeros. De esta manera la famosa Auditoría Superior de la Federación, compañeros, se encarga de revisar, de fiscalizar todas las cuentas y los ingresos y el dinero que se reparte en todo lo que hemos mencionado anteriormente. Pero además se encarga, en caso de encontrar, compañeros, y como debe de ser, algún faltante, alguna comisión de algún delito, de proceder inmediatamente y hacer las denuncias respectivas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Fiscal de la Federación, como se le conocía también, y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dentro de lo que viene siendo la Fiscalía General de la República, para que de esa manera no queden impunes dichos delitos, y de esta manera se trate de crear un ejemplo para evitar que el funcionario público siga haciendo este tipo de actos y cada sexenio siga habiendo nuevos millonarios, nuevos ricos. Bueno, los gobiernos han fallado en ese sentido, al contrario. Es tanto el dinero que se maneja que la tentación es muy canija. Dejémosle al gobierno actual el beneficio de la duda en cuanto a lo que viene siendo el cumplimiento de evitar este tipo de políticas insanas o malsanas, que son la corrupción, fraudes y demás enriquecimientos indebidos o ilícitos, hombres. Eso, como puedes ver, a grandes rasgos, el Estado maneja muchos recursos, maneja mucho dinero, porque obtiene mucho dinero. Y el Estado lo reparte a través de diversas corporaciones, diversas otras instancias. Entonces hay que fiscalizar ese dinero. Hay que revisar que ese dinero sea bien invertido, realmente lo que se pagó es porque realmente era lo que cobraron. No hubo una sobrevaluación del precio del producto o del servicio. Realmente se entregó ese dinero y no se dio entre los mismos funcionarios públicos. El gobierno, por tanto, tiene sus instancias gubernamentales, vaya la redundancia, para llevar a cabo esta fiscalización administrativamente a través de la Secretaría de la Función Pública. Y de otra manera, legalmente, por así llamarlo, a través de la Auditoría Superior de la Federación como parte del Congreso de la Unión,
por parte del Congreso, del Poder Ejecutivo Federal, concretamente de la Cámara de Diputados. Ahí está el primer aspecto de cómo el Estado interviene en la economía, olvidando un poquito la parte dogmática del capitalismo y del socialismo. Estados Unidos, siendo el primer país capitalista, el ícono del capitalismo, es obvio que también tiene este tipo de instancias, este tipo de autoridades. Es obvio que este país 100% capitalista tiene también estas intervenciones, justamente para evitar lo que hemos ya mencionado, hemos citado. Por muy país capitalista que sea, por muy país donde no pida la intervención del Estado. Porque los ingresos que recibe el Estado, pues de alguna manera solventan la economía y permiten el crecimiento o desarrollo económico de un país. Otro de los aspectos donde el Estado interviene es en la obra pública, compañeros. Recordemos que hay obras monumentales, obras magnas, que muchas veces el particular o la iniciativa privada no quiere intervenir. ¿Por qué no quiere intervenir? Bien sea porque no tiene los recursos suficientes para hacerlo, o bien sea porque recuerda que hay ciertas obras que no generan riqueza, no generan utilidades, no hay ganancias. Las autopistas, compañeros federales, la México-Pachuca, México-Querétaro, la México-Puebla, etcétera, etcétera, son autopistas pues que generan, se invierte dinero, se construye la autopista, se mantiene, se hace su mantenimiento y genera dinero. ¿Cuántos coches, cuánto transporte en todos los sentidos circula día y noche los 365? Mucho. Entonces ahí hay un buen negocio. Pero por ejemplo, para construir las carreteras del barrio, de la colonia donde vivimos, del pueblo donde vivimos, ¿cuál es la utilidad? ¿O cuando has visto que sobre la carretera que construyen en mi colonia, en mi barrio, en mi pueblo, como quieras llamar, en mi alcaldía o en mi municipio, en un momento determinado con las autopistas hay una caseta donde dicen, ¿sabes qué? Tienes que pagar esto. Construir carreteras, alcantarillado, drenaje público, postes públicos, bueno, luz, alumbrado público, ¿dónde está la ganancia para un empresario? Pues no la hay. Entonces el empresario difícilmente te va a crear este tipo de obra pública, difícilmente va a dar este tipo de servicio público. Construir una biblioteca, las famosas bibliotecas públicas, que difícilmente llegan a ir, o llegamos a ir las personas, pues de dónde va a sacar utilidad el empresario, de dónde recupera su inversión, de dónde recupera sus ganancias o sus utilidades, compañeros. Las instituciones de salud pública, como son los del DIF, que ya hemos platicado mucho del Desarrollo Integral de la Familia, asesoría jurídica, asesoría legal, asesoría psicológica, inclusive asistencia médica, hospitalización, etcétera, son instancias para sectores pobres, sectores de escasos recursos y por tanto puedan recibir esta atención que difícilmente la obtendrían, compañeros. Entonces, construir este tipo de unidades médicas, hospitales, pues ¿de dónde recupera todo esto? Entonces, ante las obras magnas, el Estado se ve obligado a tener que invertir en obra pública. En obras monumentales como fue en Estados Unidos el famoso puente San Francisco, el Golden Gate, y que permitió salvar Estados Unidos, y de hecho por ahí hay un trabajo pendiente, jóvenes, de hace 8 días, ¿sí?, del famoso Jueves Negro, donde la economía de Estados Unidos tronó, el famoso crack financiero. Y con motivo de este crack financiero de Wall Street, cerraron empresas, se suicidaron empresarios, de la noche a la mañana quedaron en la pobreza. Al cerrar empresas hubo desempleo, al haber desempleo no hubo productividad, al no haber productividad no había dinero, y se hizo un círculo vicioso en donde Estados Unidos, la potencia, se estaba convirtiendo en un país pobre, quizás igual o peor que los países africanos o latinoamericanos, sin ofender, compas. Y fue John Maynard Keynes, el famoso creador de la macroeconomía, el keynesianismo, el que a través de los programas en donde el Estado invierte, rescató a Estados Unidos, con su presidente Roosevelt, que aplicó justamente las medidas de Keynes. Porque al construir e invertir por parte del gobierno en esta magna obra, se generaron lo que conocemos como los empleos directos e indirectos. Empleos directos hizo que se contratara una gran cantidad de gente sin trabajo.
gente para la construcción de esta magna obra, que no fueron 20, 30 albañiles, fueron un buen número de personas con las cuales esto. Al hacer esto, se generaron una gran cantidad de trabajos directos, técnicos, arquitectos, ingenieros, albañiles, y a su vez se generó que la economía se potencializara, porque se requirió obviamente de lo que vienen siendo las casas de materiales, la varilla, el cemento, los insumos, y se empezó a potencializar la economía. Indirectamente también se potencializó la economía con los trabajos indirectos, porque obviamente había que tener algunos restaurantes o fondas para que el trabajador tuviera ahí sus alimentos. Se generaron negocios, tiendas, para que justamente esta gente tuviera donde comprar un cigarro, un refresco, etcétera, etcétera. Y esa es precisamente la función del Estado dentro de la economía. Porque obra pública implica obras monumentales e implica trabajos directos, trabajos indirectos, y logra potencializar la economía, hacer que la economía, por tanto, se active o se reactive, compañeros. Por eso en México, al menos todos los presidentes han llevado obras públicas, pero vamos con el presente. El famoso Tren Maya es una obra pública de grandes magnitudes y grandes proporciones, en donde se supone que se van a generar una gran cantidad de empleos y se va a potenciar todo el sur-sureste. Que como tú y yo sabemos, nuestra República Mexicana, lo que es el norte, tiene los estados más industrializados, más progresistas, donde hay mayor economía. En cambio, la zona sur-sureste es la zona más raquítica, la menos económicamente activa. De hecho, ahí están los estados más pobres y míseros del país, sin ofender. Ahí está Chiapas, Guerrero y Oaxaca, considerados como los municipios, los estados más pobres, los estados donde hay mayor pobreza, etcétera, etcétera. Y con el Tren Maya se trata de potencializar toda esta zona, lo cual va a implicar, vuelvo a repetir, muchos trabajos directos e indirectos, y va a generar que, por tanto, alrededor del Tren Maya se genere el comercio, la industria, el turismo y un sinfín de cosas. Esto lo hace el gobierno justamente para el crecimiento y desarrollo de la economía del país. Se habla inclusive de tantos miles de empleos. Otra obra magna, obra pública, es la de la famosa refinería de Dos Bocas, en donde su magna construcción va a requerir, por tanto, vuelvo a repetir, de cientos, quizás de miles de técnicos, de albañiles, de carpinteros y demás gente propia para echar a andar, no solamente construirla, sino echar a andar esta famosa refinería. Y lo más importante, hacer que México produzca sus propias gasolinas, porque tiene lo más indispensable, que es el petróleo, y no vernos obligados a comprar a Estados Unidos y a otros países la gasolina, precisamente por la falta de refinerías, en donde limpiemos, refinemos el petróleo y lo podamos convertir en gasolina. De hacerse esto, imagínate lo que significaría potenciar nuestra economía y hacer inclusive que la gasolina fuera más barata, porque así debe de ser. ¿Cómo te explicas que siendo un país productor de petróleo, que es la materia prima, que es el insumo, tengamos unas gasolinas más caras, al menos durante el periodo neoliberal, compañeros? Otra magna obra que está por realizarse es la famosa construcción del tren del Istmo de Tehuantepec, donde la idea es construir un tren que vaya desde la costa del Golfo de México, de la parte de Veracruz, la parte de lo que es Tabasco, a llegar hasta la parte de lo que viene siendo Oaxaca. De esta manera conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y de esa manera conectar por otro medio, no solamente aéreo, América con Europa y con Asia, sino inclusive no solo marítimo, sino inclusive, que por cierto sería más largo, terrestre. Cosa que solamente lo ha conseguido o se ha logrado a través del famoso Canal de Panamá, en donde a través de esta obra y construcción que hizo el ser humano, es como se puede conectar vía marítima los continentes, los océanos Atlántico y Pacífico. Entonces, al tener este cruce lineal de lo que viene siendo esta parte de la República Mexicana, la parte más angosta, volvemos a lo mismo.
la gran cantidad de trabajo, de trabajos directos, indirectos, que se van a generar con motivo de esta magna obra, en los alrededores, en los municipios, en las zonas por donde pase este dichoso tren, compañeros. Entonces, como podemos ver, tenemos ahí dos intervenciones del Estado en la economía, independientemente de los dogmatismos del capitalismo y del socialismo, independientemente de creer en estos radicalismos y la importancia que genera todo esto. Insisto, muchas veces los particulares no intervienen en este tipo de obras. Uno, porque no tienen quizás el capital necesario, y segundo, porque acuérdate que el capital privado lo que busca es lucro, lo que busca es ganancia, lo que busca es utilidad, compañeros. Negocio que no da dividendos, negocio o empresa que no te da ganancias, no te da utilidad, pues simplemente no es negocio. Entonces, tanto como construirte un hospital de altruismo, de beneficencia pública al sector más pobre, más necesitado, cobrándoles un parto en 200 pesos, una cesárea en 500 pesos, pues obviamente no es redituable para el sector privado. Y el gobierno tiene que invertir precisamente para atender y satisfacer la demanda de este tipo de gente marginada, de este tipo de personas que se encuentran así. De esa manera, el Infonavit, el IMSS son instituciones en donde el Estado invierte para satisfacer las necesidades de lo que viene siendo la población, sobre todo de escasos recursos. Y es así como el Estado, directa o indirectamente, también forma parte o interviene o es importante su participación dentro de lo que es la economía. Bien, jóvenes, nos vamos ahorita en el Zoom para dar las últimas indicaciones y para ver y afinar los últimos detalles de nuestras clases. Nos vemos, compañeros.